Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos nuestro segundo día de conversatorio. Vamos a continuar con las mesas que pertenecen a la asignatura Análisis Cuantitativo de Negocios 1. En esta oportunidad vamos a iniciar con la mesa número 3, que está siendo moderada por la profesora Fernanda Villarreal de la Universidad Nacional del Sur y por el profesor Cristian Rocha de la Universidad Nacional de Tucumán. Esta mesa tiene 6 trabajos en total de la materia y ahora los voy a dejar con Cristian para que se encargue de iniciar este conversatorio. Muy bien, muchas gracias, Ingrid. Buenas tardes a todos. Bien, para comenzar con esto, obviamente vamos a comenzar por el principio. Vamos a ir con el trabajo número uno, que es el trabajo de la aplicación de pronóstico de teoría de fila de espera para el servicio de transporte de la empresa Bus. Está Elías Duña, Santiago Lamarque, Martina Pons, Ana, Zoe Bosco, Risa Bosco. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto, bien. Sí, profe. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿todo bien? Bien. Bueno, Bien. viendo su trabajo, dije, me dieron ganas de subir al micro. Tengo que conseguir la sube y mandarme en bondi. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue el tema de su trabajo? ¿Cómo llegaron a la empresa y se dieron con este problema? Bueno, nosotros teníamos el contacto con un familiar de una de las chicas, que es el dueño. Y bueno, ahí en clase estábamos estudiando lo de filas de espera, entonces pensamos que era bueno aplicarlo en la empresa de colectivos. Entonces le hicimos primero una encuesta al dueño. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí, Bueno, sí, te escucha. listo. Primero le realizamos una encuesta al dueño con las cosas que nosotras creíamos necesarias para poder desarrollar filas de espera y pronóstico, que fueron las herramientas que nosotros usamos en el trabajo. Y después tuvimos una entrevista porque, bueno, nos habíamos quedado corto con la información de la encuesta. Bien, perfecto. Hay una de las cuestiones que a mí me pareció interesante que ustedes mencionaron en el trabajo, es el tema de los días, ustedes mencionaron que estaban los días hábiles y los fines de semana, ese comportamiento. ¿Qué les pareció a ustedes ese tipo de comportamiento que descubrieron a través de este análisis de datos? ¿En qué influye, en definitiva, lo que sería el trabajo? Bueno, eso nos sirvió para la parte de pronósticos y bueno, para filas de espera también, porque la base de datos que nos pasaron de la empresa, ellos ya tenían diferenciados por día hábil y día de fin de semana. Entonces nosotros nos concentramos en el día hábil y también estaba dividido por turnos, lo que sería turno de la mañana, de la tarde y de la noche. Entonces nos concentramos en el turno mañana de día hábil porque era en el que más demanda había. Bien, dentro de esa demanda, Profe, sí, si no hubiéramos diferenciado los días hábiles, que son donde mayor demanda de pasajeros hay, bueno, hubiéramos mezclado el comportamientos muy distintos. claro, sí, Sí, justamente comportamientos eso. muy distintos y bueno, y hubiera sido menos preciso, porque los Perfecto. fines de semana la demanda era considerablemente menor. Claro. Sí, Por dentro eso que ahí, de, sí, sí, perdón, tengo una consulta. Dentro de su trabajo, también mencionaban algo el tema de la capacidad, sí, que estaba operando aproximadamente un 88%. sí. ¿Cómo llegaron a ese número específicamente y esa capacidad que ustedes estaban mencionando? ¿Qué otra información sería relevante para acompañar ese tipo de dato? Nosotros le habíamos preguntado al dueño cuántos pasajeros podían ir en el colectivo, porque solamente, como es de larga distancia,
solamente los pasajeros podían ir sentados, digamos, no parados como en un colectivo como el 18, por ejemplo. Claro, ahí lo que hicimos era, bueno, dividimos la tasa de llegada en la tasa de servicio y bueno, y usamos ahí el sistema QM y nos dio que opera a un 88% de su capacidad casi saturado. Bien, y aparte de esa información del 88%, ¿qué otro dato sería interesante presentarle al dueño aparte de lo que sería este análisis de fila de espera con los resultados que ustedes obtuvieron, analizando también el tema de la capacidad? ¿Qué otra información sería relevante para él? Así empieza a tomar decisiones basadas en datos. Puede ser que... Bueno, Ay, disculpa, habla vos de una sí, S3. ah, bueno, el tiempo promedio de espera, la longitud de la fila que también da el sistema, el nivel de ocupación, todos esos datos también son importantes, digamos. El cumplimiento también de las frecuencias. Bien, dentro de las recomendaciones que ustedes hicieron, que hicieron varias, yo creo que dentro de las aplicaciones normales, obviamente todos queremos aplicar todas las soluciones posibles, pero siempre tenemos limitantes en cuanto al tiempo y a los recursos financieros. Dentro de las opciones que ustedes daban como recomendación para mejorar todo este sistema, ¿con qué comenzarían o a qué le darían prioridad? ¿Se escucha? ¿Hola? Así, profe, sí, justo me estaba acordando. La de redistribución de la flota para aumentar la frecuencia en los horarios de mayor demanda, porque vio ahí que está ahí esa recomendación. Bueno, porque es directamente el problema que indicó nuestro análisis, digamos, un sistema cercano de saturación. Claro, pero supongo que ese tipo de solución requeriría un poquito más de esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo Ah, económico un sí. poquito más grande. ¿Qué tipo de análisis podrían hacer ustedes como para ver si es económicamente viable ese tipo de aplicación de recomendación? ¿O cómo lo podrían acompañar o enriquecer a su análisis con esto? Y haríamos análisis de costo-beneficio. O sea, no lo tome, no necesito una respuesta, o sea, como respuesta a una nueva pregunta. Necesito que me digan ustedes qué plantearían de su punto de vista, ya Claro, siendo los futuros costos profesionales. para, los costos, veríamos los costos para la redistribución de la flota, aumentar las frecuencias, las horas de personal y mantenimiento y los beneficios esperados. Por Claro, ejemplo, una bien, reducción de tiempo, mayor satisfacción de los usuarios también, un posible incremento también en la cantidad de pasajeros que transportamos. bien. Entonces, dentro de las recomendaciones que Claro, ustedes y daban, que era el ahí tema este de la podríamos ver flota, si mejora beneficios con ese análisis. perfecto, ok. Bien, bien, chicos. Lucía, ¿tenés alguna pregunta? Sí, sí, yo quiero hacerles una pregunta. Bueno, primero, eh, he visto la parte metodológica bastante débil. El modelo M1 no representa completamente la realidad. La pregunta que les quiero hacer, no quiero decir que esté mal la parte metodológica, sino que está floja, con muchas debilidades. ¿Cómo justifican que el aumento de la frecuencia mejorará la calidad de servicios si su investigación es descriptiva y no le permite establecer relaciones causales? Por favor, chicos, cuando contesten,
prendan las cámaras, porque es horrible hablar con la pantalla, Cristian y yo. Sí, bien, profe. ¿Cómo era el final de la pregunta que no me acuerdo? Bien lo que dijo. ¿Cómo justifican que el aumento de la frecuencia mejorará la calidad del servicio si su investigación es descriptiva y no permite establecer relaciones casuales? Chicos, Chicos, ¿están? Bueno, voy a seguir Pues con sí, otra. profe. Claro, el modelo no demuestra relaciones causales, sino que fundamenta la recomendación. Y bueno, ahí teníamos que, según la teoría de Cola, aumentar la tasa de servicios, reduciría los tiempos de esperas, pero su efecto real debe validarse, digamos, en la práctica. Ajá, Claro, o perfecto. sea, sin embargo, todo tendríamos que validarlo en la práctica, Ajá, con un pero incremento o un estudio posterior. obviamente, pero ustedes me están hablando de que no es un modelo, es del MM1 y la debilidad metodológica, por ejemplo, las variables omitidas, tenemos tránsito, accidente, clima, Sí, cosas que puede, no, que está fuera del alcance nuestro, ¿me entendés? Entonces ahí no me pueden afirmar que esto va a ser. Por eso, cuando ustedes hablan de el modelo que es uno de los más conocidos, de la fila de espera o cola, se utiliza para analizar sistemáticamente donde las personas o clientes llegan a esperar el servicio. Pero yo pienso que puedo esperar 5 minutos y puedo esperar una hora. ¿Por qué? Porque ha habido un accidente o un corte de ruta. sí, claro, el efecto real lo deberíamos confirmar con una simulación más detallada. Sí, Exactamente. Cosa claro. que en la parte, a ver chicos, entiendan, creo que el profesor Cristian, como el profesor Marcelo, les ha explicado 20.000 veces porque profesor Marcelo me lo hizo ya a mí, la parte metodológica. La parte metodológica es todo el trabajo, va todo, va desde el resumen, va todo, ¿me entienden? Entonces está muy débil porque ustedes afirman que el estudio es longitudinal, pero la base de datos comprende un periodo muy corto de 22 días. Para el pronóstico, esto representa más bien una serie temporal breve y limita la capacidad de generación. Es uno de los puntos más débiles que tiene el trabajo. Em, esperen, ahora les hago una pregunta. Si tuvieran que repetir este estudio, ¿qué cambiarían para aumentar la validez científica de los resultados? ¿Cómo justifican que las muestras utilizadas es suficiente para sostener las conclusiones obtenidas? Creo que lo mejor sería tener una base de datos, con lo que está diciendo usted ahora, tener una base de datos más amplia. Nosotros nos hemos enfocado como en a ver qué día de semana era el que más, eh, ¿cómo se dice? El más concurrido, si era más concurrido día de semana, si era más concurrido fin de semana. Y ahí hemos dicho, bueno, qué tiempo era el más concurrido y hemos analizado ese. Me refiero
mañana, siesta o tarde. Y bueno, sí, Bueno, sería sabemos que los días mejor. más concurridos van a ser los días de semana. Sí, Uno que va a trabajar, va a estudiar, sabemos claro, que los días más concurridos, o sea, eso ya cae de maduro. O sea, el fin de semana es el día que quizás anden con menos frecuencia. ¿Es así? claro. Pero No. también lo que pensamos para no darlo por hecho, por ejemplo, los días de semana lo usa la gente para trabajar, pero también los fines de semana, por ahí la gente que vive en el interior y estudia en capital, vuelve. Entonces, por eso hemos decidido como analizarlo a todo completo, pero sí, estaría bueno que no sea solamente la base de datos de un mes, quizás pedirla a la base de datos de un año y estimar mejor. Profe, Sí, también yo creo que, bueno, como decía recién, podríamos ampliar, incorporando más días de observación y también variables como feriados, clima, vio lo que usted dijo también de accidentes, periodo universitario, porque vio que, bueno, las vacaciones o cuando está en el cursado es más frecuente el obviamente. uso. Y bueno, y utilizaríamos un modelo probabilístico y aplicamos pruebas estadísticas para verificar así el tamaño de las muestras y sea suficiente y los No, resultados más representativos claro, para que porque, aumentemos claro, la validez científica de este estudio. a ver, chicos, todo lo que sea la metodología, que yo no digo que sea mala, pero hay que justificar. A ver, les hago un ejemplo, que ayer me lo hizo una profesora cuando yo estaba hablando con uno de los chicos. A mí me piden bibliografía APAS y yo tengo que, espérenme 2 minutitos. Mil perdón, chicas, pero tenía una urgencia. Está bien. Este, sí, yo creo que tienen que hacer eso. O sea, hay chicos que van los fines de semana a la facultad, eh, que cursan o que tienen que rendir, o los mismos chicos de posgrado. O sea, tienen que buscar algo y todo justificado. Y les hablaba sobre la bibliografía cuando a mí me dicen, eh, para un trabajo de investigación, bibliografía con las normas APA, yo tengo que justificar las normas APA. ¿Me entienden? O sea, todo tiene que estar justificado. Y ustedes no me han justificado en el trabajo. Este trabajo le falta eso. Eso es lo que le está Sí, faltando, la validez, la validez. claro. ¿Mm? Bueno, en realidad el trabajo me ha gustado, pero Gracias. le falta. Bueno, profe, gracias. Bien. ¿Ah? Eh, fíjense bien, por favor, para el mes de diciembre falta los, las cosas que tienen que poner. Sí, sí, Bien. sí. Gracias. Muy bien, gracias chicos. Ahora Gracias, vamos con profe. el trabajo número 2. El trabajo número 2 es de los chicos que estuvieron viendo la empresa La Estación SRL. Bien, tenemos a Paula Fadel, Luján Falsi, Martina Isas, Valentina Leiva Aro, Lucía León Canepa, Iván Palou y Delfina Toledo. ¿Están chicos? Hola, profe, ¿qué tal? Acá ¿Qué tal? estamos. ¿Qué tal? Hola, Buenas sí. tardes. Hola. Bien, bien, bien. ¿Qué tal chicos? Bueno.
primero que nada, muy buen el trabajo, no soy tan fanático de ese tipo de empresa, voy a la competencia directamente yo. Así que bueno, primero y principal quería saber más o menos cómo ustedes llegaron a darse con lo que sería la interacción o la más bien la aceptación de esta estación para poder ustedes brindarle ayuda a través de este trabajo. ¿Cómo pudieron llegar a esta organización? Bueno, hay 4 chicas que son integrantes del grupo que están trabajando actualmente en esa empresa, que es en particular una que está acá en Tucumán. Ujú. Y bueno, y con ellas pudimos acceder a las bases de datos y demás información. Bien, una de las problemáticas que ustedes estaban planteando, el tema de saber a futuro qué es lo que va a pasar. ¿Cómo pudieron llegar a ese tipo de problemática conociendo todo lo que es la infraestructura de esta empresa? Eh, no sé si entiendo bien la pregunta, pero lo que nosotros llegamos a hacer es, nosotros hicimos como una proyección de la demanda en un año, porque en la planilla de datos nos dieron, si no mal recuerdo, desde el año 2023 al 2025, lo que es la demanda de los combustibles. Eh, y en base a eso nosotros hicimos una proyección de la posible demanda en el futuro y ahí aplicamos las herramientas. No sé si esa es la pregunta. Sí, el tema es cómo llegaron a ustedes determinar que esa era la problemática. ¿Cómo sabían que Ah, tenía ah, que responder ese tipo de preguntas la estación? ah, porque se nos ocurría, no es que se nos ocurría, sino que lo que detectamos nosotros es que por ahí en las horas pico y sobre todo cuando hay una posible falta de combustible, las estaciones se suelen saturar. Entonces lo que nosotros hicimos es detectar a ver cuántos surtidores tiene esta empresa para ver si puede abastecer esa proyección que nosotros hicimos de manera correcta. Claro, o sea, usar datos históricos para proyectar a futuro, teniendo en cuenta la demanda histórica, para ver cómo podemos agilizar y que siempre tengamos stock disponible. Cristian, no se te siente. Perdón. Cristian, estás Sí, sí, muteado. perdón. Bien. Ahí una de las preguntas que tenía sobre el trabajo era lo siguiente. Ustedes hablan de una hora pico, una hora pico, una hora pico, una hora pico. ¿Cómo llegaron ustedes a determinar cuál era esa hora pico? Bueno, una de las chicas, creo que había sido Marti, si no mal recuerdo, tuvo acceso a las cámaras de seguridad y de la estación y con información también de los chicos que ya están hace bastante, nos fueron diciendo. Y en base a eso pudimos ver las cantidades de autos de llegadas y eh, Claro, más que nada información, digamos, de los encargados y preguntándoles más o menos cuáles son los horarios donde hay más movimiento. Y a partir de eso, en las cámaras hemos podido sacar, digamos, la base de datos para poder hacer la herramienta de filas de espera. Bien, o sea Chicos, que esa hora pico no fue registrada en algún sistema de información, sino más que nada fue por el producto de las entrevistas que tuvieron con las personas que trabajan en el lugar. Claro, sí, sí, la encargada de la playa. ujú. Escúchenme una cosa, chicos. ¿Cómo validarían perdón, cómo verificaron que el modelo multiplicativo era el más apropiado para tener una serie temporal? ¿Y por qué utilizaron el modelo MM8 y no otro modelo de cola? lo del MM8 utilizamos porque tiene 8 surtidores la Ocho empresa, surtidores, sí. sí, Ah, 8 surtidores. Y el O sea, modelo multiplicativo, oh, perdón, Iván. ¿cómo? No, perdón, lo estaba pisando Iván, no sé si quería decir algo más. Él.
No, no, tranqui, habla vos. Y el modelo multiplicativo lo elegimos para sacar la estacionalidad del combustible porque pensábamos que podía haber cierta estacionalidad en los datos. Entonces eso nos brindaba los índices estacionales de toda la serie de los 12 meses y podíamos hacer una proyección anual en vez de solamente un mes con los otros modelos, como suavizamiento exponencial o el de, bueno, los otros. Perfecto. Ustedes dicen que realizaron un censo no probabilístico. ¿Podrían explicarme esa afirmación? El término no probabilístico es cuando no hubo un proceso de selección aleatoria de las muestras, digamos. Por eso habíamos Porque puesto. ustedes, a ver, un censo es el 100% de la población. Si Sí, no, sería una claro, un muestra. censo es el 100%, claro. Claro, o sea, es porque se relevaron como que todos los elementos y todos esos elementos han sido como registros reales de la empresa, o sea, no ha sido al azar. O sea, es Pe- información que la estación tenía disponible y no fue al azar. Pero ha sido el 100% de Claro, Claro, sí, y todos todo. los... es- sí, fue una sí, es base de todos los datos datos. que, donde tenemos, digamos, o sea, datos que son no probabilísticos porque tenemos determinados cuáles son. Entonces no son al azar. Ajá. Sí, son registros históricos que ya los teníamos en la base de datos. Claro. Ujú. Claro, ustedes hicieron solamente el corte de la base de datos y seleccionaron el periodo que creo que era 2023-2026, si no, 2026. si no mal recuerdo el tema de la Sí. información que ustedes estuvieron utilizando. Hay algo que estaban mencionando ahí dentro de las recomendaciones, el tema de la capacidad a un 82%. ¿Cómo llegaron a ese número específicamente? Y llegamos por el modelo de las filas de espera, con el QM, digamos, con la herramienta QM, pudimos ver que el modelo estaba actuando al 82%, es decir, que no está colapsado ni tampoco está muy vacío, digamos, o sea, que está actuando bien. Es decir, la gente no tiene que esperar mucho a la hora de cargar nafta, pero tampoco hay muchos surtidores vacíos en ese horario Cla- Claro, específicamente. o sea, ¿de dónde lo sacamos? Si esa era la pregunta, era del QM. Bien, o sea, dentro de lo que sería Exactamente. el modelo, le daban los resultados, que ahí estoy viendo que tiene un número promedio de la cola de 2,21 vehículos, en el sistema 8,75, todo lo demás, y ahí tiene la capacidad del 82%. Ahora, ustedes viendo, estando dentro de lo que es la empresa, analizando los datos y todo lo demás. Hora pico, estamos en un supuesto de hora pico. ¿Tendrá algún tipo de influencia de que algún personal falte ese tipo ese nivel de capacidad se vea modificado? O sea, es decir, si el personal, uno de los playeros, falta por X motivo, ya sea por algún tipo de inasistencia o porque tenía licencia o vacaciones, ¿se vería afectado este tipo de resultados o no? ¿Ustedes qué creen? Y yo creo que Sí, sí, Sí se Sí. vería afectado, sí, porque es perfecto. porque una persona menos trabajando, entonces sería como habría más tiempo Claro, de espera. el sistema más funcionaría tiempo de más espera. lento. Claro, un surtidor menos, digamos. Claro, porque viendo Claro, la no, realidad, ahora la competencia está teniendo esta opción de surtidores que se puede hacer de manera Claro, el autónoma, es decir, autodespacho, sí, el autodespacho, exactamente, que obviamente esté o no el personal de playa, sigue funcionando eso. En claro. esta situación, con esta organización, ¿se da este tipo de servicio o no? No, no se da. Lo que yo creo es que también habría que analizar si el autodespacho funciona, porque, por ejemplo, yo cargo nafta en la competencia y nunca veo a nadie cargando en el autodespacho. Entonces también creo que si lo implementamos deberíamos ver si realmente está funcionando
y si la gente sabe cómo usarlo. Pues en lo personal yo no lo uso porque no sé cómo es, digamos. Entonces, Bueno, claro. bueno, ahí está el otro tema. Yo te digo porque yo fui usuario de ese autodespacho y está muy bueno, ¿sí? Simplifica bastante. Y como la mayoría todavía no sabe utilizarlo, pasas derecho y no te comes ninguna fila. Así que bueno, Claro, bien, sí. perfecto, chicos. Una última pregunta. ¿Estos resultados ya lo pudieron mostrar a la empresa o no? No, todavía no lo pudimos mostrar, pero sí está las ganas de mostrarlo, digamos, y ver qué se puede hacer con eso. Perfecto, porque bien, ustedes estaban hablando algo de hacer unos pronósticos, de ver qué es lo que va a pasar con la demanda futuro, pero si toda esa información después no la pasamos a la gente que toma decisiones, esa información se pierde, ¿sí? Ese conocimiento ya no se puede aplicar. Más que nada porque ustedes están usando un periodo actualizado y el día de mañana puede pasar cualquier otro tipo de cosa. Así Claro, que bueno, muchas sí. gracias, chicos. Recuerden, Gracias. sí, de presentar estos resultados Sí, a sí, sí, sí. las personas que toman decisiones. Perfecto. Muy bien, excelente. Muchas Bien, gracias, vamos profe. ahora, Gracias, gracias profe. a ustedes, chicos. Vamos ahora con el trabajo número 3, el pronóstico de servicio y maximización de las utilidades en empresas de mantenimiento técnico. Está Abel Ernesto, Francisco Autolán, Jerónimo Domínguez, Matías Iruzubieta, Bianca López, Tamara López Nasif y Sergio Massa. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo estamos? Hola, buenas, Buenas buenas tardes, tardes. chicos. Bien, bueno, viendo su trabajo, se me ocurrieron varias preguntas. Entonces, me gustaría que obviamente comiencen ustedes a comentarme primero cómo fue la llegada a esta organización para que ustedes les puedan dar este tipo de servicio, obviamente, estamos hablando de un pronóstico, y cómo fue la permeabilidad de la empresa para conseguir los datos. Yo hace ya 2 años que vengo trabajando en la empresa, por lo que, bueno, resultó fácil conseguir los datos y, bueno, identificar la problemática que venía siendo como determinar la cantidad de los servicios que bueno, para cada mes. Básicamente bueno, con los informes que hago yo, sacamos la base de datos de los trabajos en los últimos 17 meses, 15 meses creo que era. Y bueno, y de ahí iniciamos a hacer el análisis. Bien, dentro de estos, los servicios que brinda la organización, específicamente nos podrías mencionar cuáles son los más relevantes de estas órdenes de trabajo que toma la empresa. Sí, era limpieza de extracciones, reparación de equipos gastronómicos, puertas automáticas, reparaciones edilicias y ahí habíamos puesto en otros que era como todo el conjunto de los que no entraban en estas categorías. Pero las Bien, anteriores eran las más representativas. claro, justamente eso porque ustedes pues estaban presentando unos gráficos y la categoría otros era como que me quedaba un poquito ahí en el aire y digo, bueno, ¿qué estará en el medio de esos otros? Representaban varios servicios que se hacían no siempre, no eran tan regulares, capaz que se hacía una vez un mes, recién se volvió a hacer otro mes y eran muchísimos, eran como 20 que no eran representativos realmente para la empresa, entonces los incluimos todo en una sola categoría. Claro, eran como servicios esporádicos que, bueno, no venía al caso distinguirlos por separado, como lo hicieron con las otras categorías. Claro. Bien, ahora necesito que me comenten cómo pudieron llegar a ese pronóstico em, que utilizaron y después, por último, ver el tema de esa programación lineal con esa función objetivo. ¿Cómo pudieron hacer esa combinación y por qué llegaron a esa combinación? Me gustaría saber el por qué. ¿Se entiende la pregunta? O sea, trabajamos con la herramienta QM para hacer el pronóstico. Teníamos, bueno, de los últimos 15 meses alrededor de 300 OTEC, órdenes de trabajo. Y bueno, las separamos por categoría y bueno, y en base a las distintas herramientas del QM,
bueno, fuimos viendo cuál nos daban los menores errores y así fuimos pronosticando. Y en base a eso usamos para la optimización lineal, para ver, bueno, también para hacer las restricciones y, y bueno, para definir qué cantidad de cada servicio sería lo óptimo para maximizar la contribución marginal. Sí, ahí me gustaría que nos detengamos un poco porque ustedes hicieron un modelo secuencial, o sea, primero hicieron lo que sería el pronóstico a través de, obviamente, la herramienta UQM para ver cuánto sería la demanda a futuro, ¿bien? Que tenía un pronóstico, que sé yo, de la limpieza de extracción, lo que iban a ser aproximadamente 3, etcétera. Ahora, el tema de esa función objetivo donde ustedes calculaban la contribución marginal unitaria. Yo por lo menos no lo pude ver, no lo pude cuantificar eso en el trabajo, solamente vi que estaban los números dados. ¿Cómo pudieron llegar a conocer exactamente cuánto iba a ser la contribución marginal unitaria de cada orden de trabajo, de cada tipo de servicio? Y cómo pudieron obtener ese número tan exacto. Es decir, por ejemplo, con el tema de los aires acondicionados, llegaron a un número de 441.265 pesos. Entonces digo, bueno, ¿cómo fue que llegamos a ese número? Teníamos el dato de, bueno, de las contribuciones marginales, o sea, porque yo hago un estado de resultados con el método CBU y bueno, y también hago una especie de, bueno, sí, un Pareto en cada mes donde vemos, bueno, la contribución marginal y con cada mes y así hicimos con todos los meses y sacamos un promedio de la contribución marginal de cada tipo de servicio. Chicos, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué consideran que el modelo de pronóstico seleccionado es suficientemente confiable cuando en varias categorías presentan errores MAPE superior al 70% e incluso cercano al 94%? ¿Han entendido la pregunta, chicos? Chicos, Creo que no están. parece que no están. Se fueron. Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Por Justo qué se me cortó. consideran que el modelo de pronóstico seleccionado es suficientemente confiable cuando en varias categorías presentan errores MAPE superiores al 70% e incluso cercano al 94%? Chicos, tenemos varios grupos más, así que Bien. Bueno, chicos, lo que sí, recomendación, una vez que terminen el trabajo, lo ideal sería que ustedes tengan la oportunidad de poder defender bien el trabajo ante cualquier tipo de consulta o duda que le haga el público, ¿sí? Así que bueno, vamos a continuar. Vamos ahora con el trabajo número 4. El trabajo número 4 es de la aplicación de herramientas de análisis cuantitativo de negocios en el sector educativo. Esto ya es mi área, obviamente me gustaría llamar a Delfina Altea, Lisandra Watt, Sergio Crestia, María Agostina Contini
Ramiro Figueroa, Melina Fernández Dantur y Eduardo Gómez Bello. Bueno, acá Bienvenidos, lo chicos. dejo al profesor Cristian, que es el área específica de él. Claro, Perfecto. olvídate, mira, años trabajando en el Ministerio de Educación, siendo docente, no, no, Por eso, acá acá, esto es mi área. ese es el área de él. Acá yo me callo la boca. Bienvenidos, chicos. Bueno, leyendo su trabajo dije, no, esto sí o sí lo tengo que ver. ¿Cómo puede ser posible de que este fenómeno que surge acá en Argentina, que obviamente es la baja tasa de natalidad que fue de los últimos años, cómo nos va a afectar a nosotros como docentes? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Santiago? Eh, la verdad no lo pensé desde ese punto de vista, tanto de los docentes, lo pensé más desde otro punto de vista. Este, pero bueno, yo creo que hay que diferenciarse por otras partes, más por la calidad, ¿no? Que se va a buscar. Y bueno, no tanto la cantidad, capaz que disminuye un poco. Bien, dentro del trabajo que ustedes están mencionando es qué se esperaría ya en el futuro, es decir, allá en el año 2027 en el Instituto Argentino. ¿Cómo pudieron llegar a ese número de pronóstico? Si nos pueden comentar cuál fue el proceso general para entender más o menos cómo llegaron a esos resultados. Bueno, yo trabajo en la empresa y la empresa la verdad que tiene una base de datos bastante ordenada en cuanto al registro de alumnos, de ingreso, egreso. Y nos hemos basado tanto en los ingresos de los que están cargando la base de datos de años anteriores, como en las matriculaciones que tenemos actualmente para el año 2027. Y en base a eso hemos podido construir la serie y hemos aplicado los modelos de pronóstico. Bien, uno de las metodologías o de herramientas que ustedes utilizaron era programación por metas. ¿Por qué eligieron ese método y no otro? Eh, Ahí cuando hemos hecho la entrevista con uno de los socios, la verdad que yo sí le he dicho cuál es tu objetivo y no nos ha querido poner un objetivo específico, sino que nos ha dado una serie de objetivos de igual importancia para él. Entonces, por eso hemos usado la programación por meta con igual ponderación, digamos, en los diferentes objetivos o metas, en este caso. Bien, dentro de los objetivos que nos podía comentar los dueños del instituto, ¿cuáles eran los principales para el año 2027? Algunos eran, Y, perdón, era, bueno, y tenían alcanzar el 85% de ocupación, no rechazar alumnos tampoco, no querían rechazar ello, y mantener el ingreso, más o menos, ¿cómo era el ingreso objetivo promedio? claro, el ingreso Pronosticada, acorde digamos, a la capacidad, digamos, del 85%. pero sin rechazar a alumnos, pero más o menos la media era el 85% de lo que querían tener de llena las aulas. Y los otros dos objetivos que hemos relevado, que son más en cuanto a la rematriculación a la satisfacción de los alumnos, son dos indicadores que se han empezado como a medir desde hace poco y recién se está construyendo el modelo para recopilar esos datos, por eso que no lo hemos aplicado en el trabajo. No sé si se cortó. Cristian, se Parece que cortó. se dio el wifi. Bien, perdón, disculpen, se me acaba de desconectar. Eh, bien, dentro de lo que sería este tipo de recomendaciones que ustedes están dando, obviamente, con la futura matrícula que se esperaría para el año 2027 y demás resultados. Ya pudieron presentar estas observaciones a
la gente que toma decisiones dentro del instituto o no? Todavía no lo hemos presentado porque están en semanas medio turbulentas ahí de trabajo, pero la idea es presentarle cuando nos den un minuto, un rato. Bien, y ustedes para potenciar lo que sería esta, esta propuesta de mejora que ustedes van a realizar, porque ya pasaría a tomarse decisiones basadas en datos. ¿Qué otra cosa sería interesante presentarles que ahora que ustedes ya tienen un panorama mucho más completo, un entendimiento mejor de la problemática, resultaría interesante proyectar a futuro, es decir, como futura propuesta de mejora o como futuro proyecto de investigación dentro o acompañando lo que serían estos resultados que ustedes obtuvieron? Eh, para mí estaría muy bueno en cuanto al proceso de lo que es la captación de nuevos alumnos, medir cuánto es el costo por lead, por ejemplo, o esos tipos de indicadores que no Eso se están sería muy midiendo interesante. ahora y bueno, y evaluar cuánto cuesta cada alumno para el colegio, básicamente. Qué buen indicador, qué buen indicador. Sí, sería muy interesante para la parte educativa, bueno, en realidad la parte educativa, más que nada para la parte administrativa del instituto. Bien, excelente chicos, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Gracias, profe. Gracias, profe. Bien, Felicidades, chicos. Hermoso el trabajo. Gracias. bien, ahora vamos a continuar con el trabajo número 5, que es el trabajo titulado Menos incertidumbre, mejores decisiones, pronóstico y simulación aplicados al mantenimiento de maquinaria pesada, de Tecnocarga SRL. Tenemos como autores a Julián Aguirre, Natalia Maya, Tomás Arévalo, Rocío Barros, María Valentina Sánchez, Josefina Herrera Lairana, Constanza María Victoria Herrera y Milagros González Contino. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo está, profe? Hola, profe, Hola, buenas Un chicos. tardes. gusto. ¿Cómo Buenas tardes andan? a todos. Buenas tardes a todos. Tardes. Bien, bueno, acá estamos viendo su trabajo y resultaría muy interesante ver cómo fue que llegaron ustedes a esta empresa de lo que sería Tecnocarga SRL. Es maquinaria pesada, hay que tener llegada a eso, ¿no? Cuéntame un Y poquito cómo pudieron llegar acá. nosotros tenemos contacto con la hija del dueño y es una empresa que venimos utilizando para diversos trabajos porque también ellos están en un proceso de profesionalización y abren las puertas para todo este tipo de trabajo porque sienten que les aporta muchísimo. Así que bueno, gracias a eso y ya veníamos en contacto, pudimos acceder a las bases de datos para hacer este trabajo. Bien, dentro de la problemática mencionaban algo del tema del mantenimiento. ¿Por qué creían ustedes que el tema del mantenimiento era un problema significativo dentro de lo que sería Tecnocarga? Es algo que a ellos les cuesta por ahí gestionar y sobre todo consumen muchos, si bien son los servicios estos, ya sea mantenimiento preventivo o correctivos, son servicios que ellos los cobran, eh, tienen costos muy elevados, por ahí el organizar los recursos o tener una estimación de lo que necesitan, por decirlo así, en caja para realizar esos mantenimientos, porque son acciones que requieren de un flujo instantáneo de efectivo, eh, como preverlo. Bien, ustedes mencionaban algo del trabajo que esta empresa trabajaba de manera reactiva. ¿Cómo se dieron cuenta que estaban trabajando de esa manera? Primero, antes de analizar la base de datos, tuvimos una entrevista con el dueño y recientemente le están dando como que más importancia a lo que es su sistema e intentar tener un registro más preciso de todos los mantenimientos, pero consistía en alquilar, porque se dedican al alquiler de maquinarias. Sí, cada tanto se contactaban con las personas que lo arrendaban para coordinar algún mantenimiento preventivo, no había nada como que ya preestablecido y sobre todo el tema de los mantenimientos correctivos que surgían una vez que los llamaban diciéndole que la máquina al comienzo de la jornada no funcionaba. Bien, dentro de los modelos que ustedes plantearon,
utilizaron la simulación Monte Carlo para ver obviamente esos distintos escenarios que se podían producir y ver esa información o esos resultados para la toma de decisiones. ¿Cuáles fueron como los hallazgos principales que pudieron descubrir con este tipo de simulación? Con respecto a la simulación, pudimos como que conocer, a comparación de lo que ellos por ahí nos contaban, que los registros mostraban que hay un buen porcentaje, un porcentaje importante de mantenimientos correctivos, de reparaciones, a diferencia que por quizás en la entrevista lo subestimaban. También pudimos encontrar con la simulación algo que pusimos en las recomendaciones, ya que en la base de datos no está, y es que hay se puede ver una relación entre las máquinas funcionan con norómetros que presentan la cantidad de hora de uso de esa máquina y habían ciertos puntos, ciertas horas críticas que, que donde se producían más reparaciones y eso tampoco lo tenían en cuenta y es algo que también las recomendaciones nosotros quizás sería bueno abordar porque nos permite hacer un trabajo más intensivo si se le diera más importancia a estos resultados. Bien, no sé si alguien más me podría contestar esto. Dentro de las recomendaciones hablan algo de la presupuestación ya por un horizonte temporal distinto. ¿Por qué eligieron este tipo de recomendación para la empresa? Hola, 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 profe, hola. ¿cómo está? ¿Qué tal, Milagros? Bueno, básicamente lo del presupuesto era algo bastante importante, sobre todo porque los costos que nos contaba el dueño en la empresa era algo como, bueno, sí, bastante, tenía un peso muy fuerte dentro de la organización, entonces lo que, junto con la simulación y con el pronóstico, era como el camino más fácil, decía, bueno, los ayudamos y creamos un presupuesto con los costos que podemos sacar de la simulación, ¿no? Claro. Bien, y dentro de este tipo de recomendaciones, ¿ustedes ya pudieron plantear este tipo de soluciones con la empresa o no? Y algo sí, porque una de nuestras amigas ya está siendo pasante ahí, así que, y bueno, ella también está haciendo un trabajo, así que le propusimos que lea el trabajo y que empiece bueno, a ver algunas de las recomendaciones. Dijo que, bueno, algo que nos comentaba era que quería ver si podía empezar a implementar los KPIs. Bien, perfecto. Sí, el uso de los KPI para controlar lo que sería el desempeño de la organización es muy importante. Me pareció Sí, interesante eso, el análisis de los barómetros. Primera vez que escucho ese término, así que aprendí algo nuevo. Eso está sí, muy, nosotros muy también. bueno. Sí, tremendo, sí. Así que bueno, en principio yo lo felicito por el trabajo, realmente muy interesante. Lucía, no sé si tenía alguna consulta para los chicos. No, no te escucho. Estoy muteada. Sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, bueno. ¿Por qué eligieron una máquina P245 para realizar el estudio? Si el modelo presente es un MAPE superior al 200%, ¿por qué consideran que sigue siendo una herramienta útil para la toma de decisiones? En cuanto al MAPE, sabemos que es un valor muy alto, pero también tenemos en cuenta y procedimos a utilizar estos datos para dar unas conclusiones. La variabilidad que hay en la base de datos es muy grande. Por ejemplo, de un cuatrimestre a otro, quizás en un cuatrimestre hubo una reparación, en el cuatrimestre siguiente hubo cuatro, y al hacer las variaciones, quizás no es tanta la cantidad, pero se producen variaciones del 300%, por lo que nos declinamos a ponderar más lo que sería el MAD. Ujú, perfecto. Bien, Bueno, ¿alguna otra consulta? ninguna otra consulta, está muy Muy bien. bien, muy Los bien, bien. felicito. Gracias, chicos. Gracias. Gracias Muchas por Muchísimas gracias. gracias. su Muchas colaboración. gracias. Perfecto. Gracias por Bien, aclarar. ahora vamos con el último grupo. Vamos directamente con el trabajo titulado
Cristian, Perdón, justo se me cortó. Bien, vamos anda ahora con pésimo. el... Sí, me están dando pésimo acá. No, a mí Vamos, también, no es a vos vamos solo. con el último trabajo, titulado De la intuición a los datos, optimización del abastecimiento en un supermercado. Tenemos como autores a Matías Cobos, Tomás de Camilo Pérez de Nucci, Martín Aragón, Este video vamos a... Faustina Negro, Tomás Presti, Leandro Rojas, Agustín Sabe y Vicente Antonio Stañita. Ay, Dios, estos chicos, era, sí me acuerdo de todo ustedes en gerencial. Hola, profe, Bienvenidos, ¿cómo te chicos. va? Bienvenidos, bienvenidos. Profe. Bien. Matías, otra vez te veo. Ayer me has hecho renegar y hoy también lo vas a No, hacer. no, mentira, mentira. No, sí, Marcelo te ha dicho que parece que hablaba solo, no con vos. Bien, chicos, para Bueno, comenzar, chicos, empecemos. sí, para comenzar me gustaría saber cómo llegaron acá a lo que sería el supermercado El Ahorro para poder presentar y hacer este tipo de trabajo. ¿Quién fue la llave? ¿Quién fue el contacto acá? Bueno, hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Básicamente, yo tengo un contacto directo con la empresa. Ya el año pasado veníamos en taller de metodología trabajando con la misma, por lo tanto no era algo nuevo. Así que tuvimos entrevistas y todo con el gerente general de la empresa, y él nos comentó cómo es la operatoria diaria, y bueno, cómo se manejan, cómo hacen la planificación del abastecimiento, consideramos que es muy importante, más que nada el departamento de compras para poder abastecer el supermercado y vender a los clientes. Bien, dentro Bueno, de los problemas sí, que sí. detallaban, sí, ¿me escuchan? No, no, sí. ¿Me escuchan? Bien, dentro de los problemas que detallaban, mencionaban algo de el tema del exceso de stock y a su vez tenían faltante. ¿Cómo era posible este suceso? ¿Cómo pasó de darse con este tipo de situación en este supermercado? O sea, básicamente, cuando hablábamos de excesos faltantes, que el supermercado nos decía que ellos más que nada compran todo, como se dice, a ojo, en base a la intuición, a la experiencia. Tienen empleados de hace ya muchos años, por lo tanto, consideramos que puede que haya un poco más de resistencia en cuanto a eso. Y nos comentaba que, por ejemplo, ellos cuentan con un sistema de información en donde solamente les dicen cuántas unidades deberían vender, o sea, comprar, perdón, y no hay un análisis por detrás detallado, que lleva a cabo el encargo de compras. Así que puede suceder que haya excesos cuando se compra de más o faltantes, o sea, excesos, por ejemplo, eso es lo que nos explicaba el supermercado, de que el mismo sistema no te brinda información si realmente lo que se vendió fue efectivamente, pues, o sea, si fue por una compra, una venta real o por o sea, por algún descuento o fecha corta de un producto y se tuvo que bajar el precio y de esa forma eso como que incentivó la compra. Bueno, y eso básicamente puede suceder por Claro, varias situaciones. claro, y dentro de lo que ustedes estuvieron trabajando, hicieron primero una clasificación y una identificación de aquellos productos a través de el criterio ABC o Pareto, Exactamente. Ujú. y acá ya me surgen un par de dudas. Dentro de esta selección, porque obviamente en un supermercado estamos hablando de no pocos, sino miles de productos distintos, ustedes lo pudieron clasificar, ¿sí? ¿Qué pasa con el resto de productos que no están incluidos dentro de esta selección? Porque dejaron afuera varios. Es que nosotros cuando hemos hablado con los profesores nos guiaron para, como era muy complejo, como usted dice, la cantidad de productos que hay, y nos dijeron, bueno, se pueden centrar en un tipo de producto, en este caso galletas, y de ahí a partir de la herramienta de Pareto hicimos el análisis, bueno, y nos hemos detenido ahí también el documento cuando lo explicamos, solamente en el top 3 porque si no era mucho en el documento también. Plantear todo el tipo de galletas que hemos trabajado. Pero, Claro, por eso. O sea, claro, sí, obviamente que el modelo es perfectamente replicable a cualquier otra línea de productos,
o proveedor del supermercado, por ejemplo, qué sé yo, lácteos, bebidas. Entonces, como que el Pareto nos ayudó a eso, a identificar cuáles son esos productos vitales para poder estimar la demanda y luego hacer lo que se ve en el trabajo, la programación por metas. Lo único que cambiaría serían como que los datos o algunos parámetros, que eso explicaba en el trabajo, que será la frecuencia de compra o el stock de seguridad, dependiendo la categoría de productos. Pero como usted dice, es inmensa la cantidad, decidimos como, eso sería como una limitación a nuestro trabajo, enfocarnos en una sola categoría, pero también explicar que también se lo puede replicar a otra línea de productos. Bien, dentro del modelo que ustedes plantearon, que era el programación por metas, hablaron de un presupuesto limitado, creo que era un poco más de 400.000 pesos, 400, no era 400 millones, creo que eran 400.000 pesos, ¿pueden ser? No Eran recuerdo. 438 millones. 438 millones, exactamente. Ujú. Esos 438 millones que tenían como límite de presupuesto. Yo dije, para esos 438 millones, ¿es solamente para esta categoría de galleta o todo el presupuesto No, de compra? solamente para esa línea de productos. Claro, porque ahí como que no me quedó muy claro el tema de ese presupuesto em, para No, o como sea, límite, como restricción. anteriormente Perdón, nosotros como meta. explicamos que nosotros nos vamos a enfocar solamente en una línea de productos, por ende la programación por meta va a ser solamente sobre eso. O sea, ese presupuesto es anual solamente de esos 16 productos que elegimos según el diagrama de Pareto. Bien, Por el tema de la extensión del trabajo, si no se nos hacía, claro, no es no, un es que, justificativo, pero era como una limitación, como cualquier trabajo de investigación. claro, o sea, lo importante de ustedes es que desarrollan un modelo para estos productos y luego replicarlos para el resto de Exactamente. productos, subproductos o subcategorías que tiene todo el supermercado. Dentro Sí. dentro de una de las recomendaciones, hablaban del tema de monitorear cada cierto tiempo ese tipo de desvíos. Bien, ¿hay algún tipo de herramienta que plantearon para hacer ese tipo de monitoreo? ¿Por En qué o solamente fue una recomendación? Porque yo no encontré ningún tipo de no, monitorización. no, como herramienta en cuestión, no, quizá hubiese estado bueno que podría haberse hecho quizá un tablero de control donde se pueda semaforizar, por ejemplo, esos desvíos, capaz que hubiese estado muy bueno poder plantear eso, pero la verdad como herramienta como tal no pusimos, digamos, que vaya de la mano con esa recomendación. O también, Bien, por y ejemplo, dentro, usar un indicador de seguimiento como es el MAPE, también podría ser. También eso. O sea, Chicos, por bien, bien. ejemplo, ustedes sí, perdón. concluyen todo el modelo sobre datos históricos del periodo 22-25. ¿Cómo justifican que esos datos continúen siendo valiosos para proyectar? Esta es una pregunta para proyectar el comportamiento 2026 cuando el contexto económico argentino presenta una elevada volatilidad. Nosotros creemos que está, o sea, sí es representativo y lo es aún más que si hubiésemos tomado a esos productos en términos monetarios, justamente por el problema inflacionario. Entonces creemos que haberlo utilizado en bulto y no en valores monetarios es más representativo que la, la otra, la otra alternativa por esa distorsión que genera, digamos, la inflación en Argentina. No sé si me Perfecto. expliqué bien. Además, también el supermercado que hace como que no se maneja por monto, sino también calcula en base a los bultos vendidos. Ujú. Perfecto. Seguimos la política de la empresa también. Sí, dentro de este modelo que ustedes plantearon de fijar un límite anual de presupuesto de compra de estos 438 millones. ¿Por qué no hacerlo periódico y que sea de manera mensual? Digo, porque, a ver, estamos hablando de compras dentro de un año y dentro de un año esos mismos productos pueden perecer, puede haber muchos cambios en el medio. ¿Por qué no hacerlo con otro tipo de frecuencia periódica?
También podría hacérselo, pero como el profesor nos dijo que el presupuesto anual está bien, lo dejamos así tranquilamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, la relación con el proveedor, qué sé yo, contratos o precio, o condiciones de compras, a veces se negocian una vez por año para poder congelar los precios, por Bien, ese vínculo y relación o cercanía, y ya también los años que tiene la empresa. claro, o sea, dentro del supuesto podrían fijar que ese presupuesto anual, justamente por el tema de la política de compra o las relaciones con los proveedores, cosa como para entender un poquito mejor el modelo Perfecto. y que tenga un poco más de rigurosidad el tema del planteamiento de su supuesto o de las Ustedes, restricciones. ustedes dijeron que solo eran las galletas, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué pasa si ustedes hacen la compra por el año? Y en ese año, como decía Cristian, se vencen. No, 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 es que la compra nunca va a ser anual por el tema de vencimiento. Por eso al final del trabajo, ¿qué es lo que hicimos? Distribuimos, o sea, la compra, porque la compra de las galletas, según la frecuencia de compra, es trimestral, por la fecha de vencimiento de esa línea de galletas. Entonces, la compra nunca va a ser anual, imposible, porque se va a terminar venciendo el producto. Que Entonces, nada, ese presupuesto, como todo, como en toda empresa, es anual, o también puede ser, como dijo el profesor, mensual o trimestral, pero la idea es básicamente darle al supermercado un presupuesto para que el día de mañana sepa más o menos cuánto necesita para poder comprar. perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Muy bueno el No, de nada, trabajo. Muy gracias. bueno el trabajo y muchas gracias. Me dieron ganas de merendar ahora. Y Martín, Matías, has Sí. estado mejor que ayer. No, ¿por qué? Has Bueno, estado mejor que ayer. es un cumplido, está bien, estuviste mejor que ayer. Siempre es para mejorar. Siempre Hoy para... a ver, ayer lo tengo que retar, hoy lo tengo que felicitar. Bien Muy bien, ahí, vamos. bien No, pero ahí, todo perfecto. el equipo, no solamente a mí, todo el equipo A del todo, trabajo. obviamente que Ahí está. esto es un trabajo en equipo, como se habló ayer. No es el trabajo de uno, Claro, es un trabajo que tiene que hacer en equipo. Así que los felicito porque me ha gustado mucho el trabajo. Bueno, me alegro, muchísimas profe, muchas gracias. Muy gracias. bien, chicos, Hasta muchas luego. gracias. Gracias. Bueno, acá ahora, ya con este conversatorio, finalizamos lo que sería la mesa número 3. Ahora le doy la palabra a Ingrid Cerón. Bueno, Ingrid, Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Lucía. Bueno, también a los grupos que estuvieron presentes participando en el conversatorio de la mesa 3. Los invitamos a unirse a la reunión del día viernes 3 de julio a las 5 de la tarde. Vamos a tener lo que es el acto de premiación y el acto de cierre de esta materia. Así que muchas juega la gracias. Argentina. Sí, por eso pasamos el horario y ahora va a ser a las 5 de la tarde. Ah, mira la cara, Cristian. Con un previo, es la previa. Pero va a ser ¿Cómo? la previa. La Va a mejor ser la previa, con la previa Matila, con pero la por Matilda. favor, con la Matila. ¿Sabes qué? Voy de cajón después a ver el partido. Seguro, no Bueno, sobra muchas punto. gracias.